El marcador final puede engañar a quien no vio el partido, porque el 4-1 no refleja lo que realmente se vivió durante largos tramos de la eliminatoria. El FC Barcelona llegó a esta semifinal con la obligación implícita de imponer su jerarquía, pero se encontró con un Badalona que no aceptó el papel de víctima. El 0-0 de la ida no fue casualidad, sino una declaración de intenciones. Era un aviso de que esta historia no sería sencilla. Y durante buena parte del partido de vuelta, esa advertencia se mantuvo viva. Lo que se vio en los primeros minutos fue una escena poco habitual, un gigante que dominaba el balón, sí, pero que no lograba imponer miedo. El Badalona salió con personalidad, con atrevimiento, con la convicción de que podía competir. Y eso, en este tipo de eliminatorias, cambia completamente la dinámica. Porque cuando el favorito no logra marcar diferencias rápido, la presión empieza a jugar en su contra. El Barça tuvo el control territorial desde el inicio, pero ese dominio no se traducía en ocasiones claras. Era un control estéril por momentos, previsible, incluso incómodo. El Badalona, por su parte, esperaba su momento con inteligencia. No se desesperaba. Sabía que cada minuto sin encajar aumentaba sus opciones de hacer historia. La sensación era clara, el partido no se estaba jugando en el ritmo habitual del Barça. Y eso, en sí mismo, ya era una pequeña victoria del equipo visitante. Cada recuperación, cada contra, cada balón dividido ganado por el Badalona tenía un valor emocional enorme. Estaban construyendo algo más que un partido, estaban alimentando la creencia. Incluso hubo momentos en los que el Barça pareció dudar. No en su capacidad, sino en la forma de romper ese bloque bien organizado. La falta de fluidez ofensiva generaba cierta ansiedad, especialmente en los metros finales. Y ahí es donde empiezan a aparecer los fantasmas en este tipo de competiciones. Porque en el fútbol, especialmente en eliminatorias, no siempre gana el que más propone, sino el que mejor gestiona los momentos clave. Y durante casi toda la primera parte, el Badalona estaba logrando algo que pocos consiguen, llevar al Barça a un terreno incómodo, incierto, emocionalmente inestable. El partido tenía un punto de equilibrio que parecía resistir, pero el fútbol rara vez perdona cuando se deja escapar ese tipo de ventanas. El Badalona estaba cumpliendo su plan casi a la perfección, resistiendo, incomodando, incluso amenazando en momentos puntuales. Pero el Barça no necesita muchas oportunidades. Solo necesita el momento justo. Y ese momento llegó justo antes del descanso. El gol de Alexia Putellas no fue solo una anotación más. Fue un golpe psicológico. Un mensaje. Una ruptura total del guión que el Badalona había construido con tanto esfuerzo. Porque aguantar 45 minutos ante el Barça no es solo una cuestión táctica, es también una batalla mental. Y caer justo antes del descanso duele el doble. Ese tipo de goles cambian partidos. No solo por el marcador, sino por lo que provocan internamente en los equipos. El Barça encontró alivio. El Badalona sintió el peso del esfuerzo acumulado. Y ahí empezó a inclinarse realmente la eliminatoria. No en el resultado, sino en la energía emocional del partido. La acción en sí reflejó lo que el Barça puede hacer cuando encuentra espacios mínimos. Una jugada aparentemente sencilla, pero ejecutada con precisión quirúrgica. Alexia, con su lectura de juego, con su capacidad de aparecer en el momento exacto, marcó la diferencia. No necesitó volumen, solo claridad. Hasta ese momento, el Barça estaba siendo contenido. A partir de ahí, empezó a liberarse. Y cuando este equipo se libera, es cuando se vuelve realmente peligroso. El gol no solo abrió el marcador, abrió el partido. Y eso fue determinante. El Badalona llegó al descanso con la sensación de haber hecho mucho, pero no lo suficiente. Y en este tipo de escenarios, esa sensación puede ser devastadora. Porque sabes que el esfuerzo ha sido enorme, pero también sabes que el rival, con una sola acción, puede cambiarlo todo. Hay jugadoras que aparecen en los partidos. Y hay jugadoras que definen eliminatorias. Alexia Putellas pertenece a la segunda categoría. Su doblete no solo fue determinante en el resultado, fue determinante en el rumbo emocional del encuentro. Porque cuando el partido estaba más cerrado, fue ella quien abrió la puerta. El segundo gol, desde el punto de penalti, terminó de romper cualquier resistencia restante. Ya no era solo una cuestión de resultado.
Era una cuestión de control total. El Barça pasó de estar incómodo a dominar con autoridad. Y eso tuvo mucho que ver con la figura de su capitana. Alexia no solo marca goles. Interpreta el juego. Entiende cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo aparecer. Y en este partido, su lectura fue perfecta. Supo esperar, supo elegir el momento, y cuando llegó, no falló. Eso es lo que diferencia a las grandes jugadoras. Su actuación también envía un mensaje claro de cara a la final. Porque más allá del rendimiento colectivo, el Barça tiene algo que pocos equipos pueden igualar, una líder que responde en los momentos críticos. Y eso, en finales, pesa mucho más que cualquier sistema táctico. Además, su impacto no fue solo ofensivo. Su presencia ordenó al equipo, dio confianza, estabilizó momentos de duda. Fue una referencia constante. Y eso es algo que no siempre se refleja en las estadísticas, pero que se siente en el campo. En una eliminatoria donde el Barça no estuvo cómodo durante mucho tiempo, fue Alexia quien convirtió la incertidumbre en control. Y cuando eso sucede, el partido deja de ser una incógnita. Se convierte en una consecuencia. El segundo tiempo mostró una versión mucho más reconocible del Barça. Con el marcador a favor, el equipo encontró espacios, ritmo y confianza. Lo que antes era tensión, se convirtió en fluidez. Y ahí es donde el partido empezó a romperse definitivamente. El tercer gol fue una muestra clara de esa transformación. Una jugada colectiva, precisa, elegante. De esas que reflejan el ADN del equipo. Ya no era un Barça contenido, era un Barça dominante. Y el Badalona, que había resistido con orden, empezó a perder esa estructura. A partir de ese momento, el partido entró en una fase distinta. Más abierta, más caótica. El Badalona intentó reaccionar, incluso encontró un gol de gran calidad individual. Pero ya era tarde. El contexto había cambiado completamente. El desgaste físico y mental empezaba a notarse. El cuarto gol terminó de cerrar cualquier posibilidad de reacción. No solo por el resultado, sino por lo que representaba, la confirmación de que la resistencia había sido superada. El Barça, una vez más, imponía su lógica en los momentos finales. Pero sería injusto reducir la actuación del Badalona a una simple derrota. Durante gran parte de la eliminatoria, compitió de tú a tú. Puso en aprietos a uno de los equipos más dominantes del mundo. Y eso tiene un valor enorme. Porque en el fútbol, no todo se mide en victorias. A veces, el verdadero impacto está en la forma en que un equipo compite. Y el Badalona dejó claro que pertenece a un nivel mucho más alto del que muchos imaginaban. El Barça está en la final. Eso es el dato. Pero lo verdaderamente interesante es lo que hay detrás de ese dato. Porque esta semifinal dejó señales importantes. Señales que no deben ser ignoradas de cara al próximo desafío. La primera es clara, incluso los equipos más dominantes pueden ser incomodados. El Barça no fue imparable. Fue resolutivo. Y eso marca una diferencia importante. Porque ante rivales que logren sostener esa incomodidad durante más tiempo, el escenario puede cambiar. La segunda tiene que ver con la gestión de los momentos. El Barça no necesitó dominar todo el partido para ganar. Supo esperar, supo golpear en el momento justo. Y eso es una cualidad de equipo campeón. Pero también es una señal de que no todo está bajo control. La final contra el Atlético de Madrid no será un trámite. Será un partido completamente distinto. Más equilibrado, más exigente, más estratégico. Y lo ocurrido ante el Badalona puede servir como advertencia. Porque no siempre habrá margen para reaccionar. Para el Badalona, esta eliminación no es un final. Es un punto de partida. Lo que mostró en esta eliminatoria puede cambiar su posición dentro del fútbol español. Puede ser el inicio de una nueva etapa. Una en la que deje de ser sorpresa para convertirse en realidad. Y para el Barça, esta clasificación es una confirmación, pero también un recordatorio. Porque ganar es importante, pero entender cómo se gana es lo que realmente define a un equipo. Y en esta semifinal, el Barça ganó. Pero también dejó preguntas abiertas.